Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Lozano. Vamos a trabajar en la segunda clase. En este caso es Introducción a las dimensiones de los aprendizajes. Así se llama la ficha de cátedra que ustedes tienen como bibliografía. Esta ficha de cátedra trabaja sobre un modelo teórico propuesto por Lucio Cerdá en su libro Avatares de los aprendizajes. Ahí abajo tienen el dato, es el capítulo 1 de este texto, que ustedes van a poder trabajar más adelante en clínica psicopedagógica, ya con otro nivel de complejidad y con toda una preparación que ustedes van a ir logrando a lo largo de su carrera. Pero nosotros hoy lo vamos a presentar como un modelo teórico al que nosotros adherimos, que tiene que ver con la concepción de aprendizaje, para después empezar a pensar en las dificultades, en los distintos ámbitos. Pero nosotros hoy nos vamos a concentrar en esta propuesta, en este modelo teórico que trata sobre los aprendizajes. Bueno, en principio, acá tenemos a Lucio Cerdá, el autor, nuestro maestro y profesor. Les cuento un poquito que él fue maestro de grado, psicoanalista y profesor de la universidad y fundador del Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica, el SAOP, autor de este libro y la verdad que ha innovado en la formación de los psicopedagogos y ha dejado ahí su legado que lo trasciende. Bueno, en principio vamos a plantear que la concepción de aprendizajes que él nos trae tiene que ver con una concepción, fíjense que habla de aprendizajes y no de aprendizaje, y tiene estas dos acepciones principales. Ustedes van a ir, todo lo que tienen, todo lo que vamos a ir viendo nosotros acá está en las fichas de cátedra, así que pueden ir siguiéndolo con el texto también. Acá simplemente es pensar un poquito en estas concepciones o en estos aspectos del concepto, de la concepción y el modelo de los aprendizajes. En principio dice que es un continuo constante e inescindible, o sea que no es posible fragmentarlo, separarlo, dividirlo, sino que es un continuo que involucra millones de subprocesos de carácter neuronal y fisiológico junto a otros fenómenos psíquicos y culturales, ¿sí?, que nos caracterizan como especie. Entonces nos está diciendo en principio que es de enorme complejidad, que es todo una misma cuestión, que nosotros vamos a ir separando por una cuestión didáctica para poder comprenderlo, para analizarlo y abordarlo, estudiarlo, pero que es una habilidad que es un continuo, es un todo complejo. Y por otro lado lo define como el proceso de extrema complejidad, que abarca multiplicidad de dimensiones que vamos a ir viendo ahora poco a poco y presume tanto las respuestas fisiológicas preformadas, aquello con lo que nosotros llegamos a este mundo, aquello que la especie nos ha dotado y nuestra propia genética que nos hace singular y únicos. Los procesos de epigénesis neuronal, ahora vamos a trabajar un poco sobre este concepto, pero básicamente tiene que ver con los efectos del medio ambiente sobre esa base genética, así como las configuraciones psíquicas. Aquello que nos hace únicos, singulares, que nos atraviesa desde nuestra historia individual y familiar. Y además dice que estos se construyen desde el nacimiento, las configuraciones psíquicas, pero también él va a decir que entiende los aprendizajes en plural porque lo entiende en sentido amplio. Aprendizajes no solamente aquellos que tienen que ver con el aprendizaje escolar, académico o formal, sino con todos los aprendizajes que se dan desde el primer momento de vida hasta el último, desde bebés hasta adultos mayores. Y son procesos de extrema complejidad, pero tareas de cualquier índole. Atarse los cordones, aprender un idioma, aprender un oficio, aprender a cocinar, viajar en colectivo, cualquier aprendizaje que el sujeto tenga que llevar adelante, de cualquier nivel y complejidad.
Para poder ver esto, nosotros vamos a ver algunos conceptos transversales que van a ser comunes a todas las dimensiones que vamos a ver ahora poco a poco. Recuerden que nosotros tenemos que empezar todo el tiempo como que estas dimensiones se presentan todas juntas en el individuo, que nosotros no las vamos a ver nunca de manera separada, sino que eso es un esfuerzo teórico y técnico que nosotros hacemos de analizar, observar, pensar, intervenir desde las diferentes dimensiones. Y otra cuestión es que esto que nosotros vemos como los aprendizajes multidimensionales y complejos, los van a seguir trabajando a lo largo de todo el cuatrimestre, a medida que vayamos pensando en los distintos ámbitos de intervención, por ejemplo, con mucho mayor hincapié lo vamos a ver en clínica psicopedagógica, pero también en otros ámbitos de intervención psicopedagógica que tengan o no que ver con la dificultad de aprendizaje. Esto se aplica tanto entonces a las dificultades de aprendizaje, su comprensión, abordaje e intervención, pero también a los aprendizajes que no presentan dificultades, sino que son aprendizajes en sí. Estos conceptos son los de periodo críticos, neuroplasticidad y epigénesis. Los periodos críticos son también llamados periodos sensibles. Acá tienen una pequeña imagen que es simplemente para ilustrar algo de lo que estamos hablando. Es simplemente para que lo ilustren, no para que traten de leer y aprenderse esto como memoria, pero lo que sí grafica en esta primera infancia, en este caso es un gráfico que abarca la etapa de desarrollo de 0 a 6 años y entonces muestra cuáles son los puntos más críticos, sensibles para la adquisición de ciertas habilidades. Los periodos críticos hablan de esto, que el sistema nervioso central tiene mayor disponibilidad y mayor apertura para la adquisición de ciertas habilidades, es decir, para el armado de nuevas redes neurales que sustenten estas habilidades, como por ejemplo el lenguaje, que luego se van cerrando como si fuera una ventana realmente temporal, ¿sí? Algo que se va cerrando y cada vez se hace más estrecha esa posibilidad. Por eso para nosotros el lenguaje, y en el libro está, en la ficha de cátedra, está muy especialmente explicado, porque es donde más claramente podemos ver cómo una vez que pasa este periodo crítico, porque la ventana temporal está ya cerrándose, hay menos posibilidades de que se adquiera con normalidad o sin dificultad, y también menos chances de trabajar y de recuperar esa función en el caso de que tenga algún tipo de alteración, digamos. También es cierto que los periodos críticos son más frecuentes, son muchos y están a plena observación en la primera infancia, porque es donde se está adquiriendo todo. Pero esto nos acompaña a lo largo de la vida. Nosotros en la adolescencia hay otro periodo sensible crítico para lo que son las funciones ejecutivas, por ejemplo. Lo importante es pensar esto, nosotros tenemos que conocerlo, no es este el contexto de la materia, de estudiar cada uno de estos periodos sensibles, lo vamos a ver, pero sí es fundamental entenderlo, sobre todo cuando empecemos a pensar en la prevención, en la detección temprana, en la estimulación acorde, y la importancia de intervenir tempranamente por esto, porque hay mayor neuroplasticidad, pasamos al segundo concepto, para poder adquirir, mejorar, recuperar estas habilidades que se dan, que son más fructíferos en estos periodos críticos o sensibles. En estos periodos aparece, como les decía, mayor predisposición genética, neurobiológica, a armar nuevas redes neurales, lo que se llama sinaptogénesis, ¿sí? Nuevas rutas que sustentan estas habilidades. Perdón, volvemos. Acá estamos. Y neuroplasticidad tiene que ver con la capacidad del encéfalo, del cerebro, de cambiar. Por eso plasticidad, por lo plástico, lo maleable, la posibilidad de transformación. Con respecto a la neuroplasticidad, ustedes van a verlo en distintas materias y también van a ir profundizándolo y dándole mayor volumen conceptual a medida que avance el cuatrimestre, pero es esa capacidad que tiene el cerebro de cambiar. Ahora,
lo clásico es pensarlo en la rehabilitación, por ejemplo, ante una injuria, un daño cerebral, donde ciertas áreas del cerebro se lesionan y esas neuronas se mueren y no se recuperan. Aquellas funciones que estaban sustentadas por estas neuronas, por ejemplo, el movimiento de la mano derecha, con rehabilitación, otras áreas del cerebro, generalmente que cumplían una función similar, asumen esa función y entonces yo puedo recuperar la función de la mano derecha eh, eh, porque otras áreas del cerebro asumieron esa función. Hubo una modificación de esas áreas del cerebro para poder asumir eso que llevaba adelante esas áreas que se lesionaron y murieron. Por supuesto que esto no es absoluto, si no, no tendríamos lesionados cerebrales, no habría patología secuelar a una lesión cerebral, ¿no? Es la base, es la fundamentación de la rehabilitación, pero la neuroplasticidad sucede y la podemos ver de alguna manera cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro cambia, y eso es porque hay plasticidad que permite que esto suceda. Otra cuestión es que también es cierto que cuanto más chicos, más plasticidad tenemos, por una cuestión un poco vinculado a lo que hablábamos hace un momento con los periodos críticos. Es un cerebro que está preparado y que está en crecimiento y desarrollo y está genéticamente determinado para poder, tiene esa predisposición para poder adquirir nuevas habilidades. Pero no quiere decir que no haya neuroplasticidad en los adultos o en los adultos mayores, porque sí la hay. Menos plasticidad es posible. Mucho de esto también está relacionado a la historia cognitiva de ese sujeto, a la exigencia y a lo que ese cerebro ha sido expuesto, por decirlo de alguna manera, a los estímulos, a las exigencias que ha sido expuesto ese cerebro, pero lo esencial de la neuroplasticidad es entender que es la posibilidad que tiene nuestro cerebro de modificarse por efecto de la experiencia. Puede ser experiencias buenas, positivas, y experiencias también, o injurias, o que pueden afectar al cerebro y por efecto de la misma neuroplasticidad a veces hacer un desencadenamiento global. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otras materias específicas del área. En este contexto de la materia y en el contexto de la ficha de cátedra que estamos trabajando, la neuroplasticidad es un aspecto de la base neurofisiológica de los aprendizajes, de esa modificación que hace el encéfalo, de esas nuevas redes que puede ir armando, de la modificación que se produce a nivel molecular y estructural en nuestro cerebro, y que nos permite aprender, cambiar y generar nuevas redes. Y después tenemos este otro concepto muy súper importante y muy interesante, que es el de epigénesis. Vamos a volver un poquito más con epigénesis a medida que avancemos con las dimensiones, pero básicamente, muy elementalmente, decimos que la epigénesis es la interacción que se produce entre el medio ambiente y el genoma. El genoma son el conjunto de genes que tenemos en cada una de nuestras células, que codifican para una proteína, que cumplen una función en el organismo. También vamos a ver genética en clínica psicopedagógica con más detalle, y también los van a ver en fundamentos biológicos, en otras materias, van a aprender un poquito más sobre genética, especialmente para quienes no han tenido la suerte de tenerlo en la secundaria, pero si no, muchos otros ya saben de qué estamos hablando. Entonces nosotros hablamos de epigénesis como la interacción que se produce entre el medio ambiente y el programa genético con el que venimos a este mundo, un programa genético que en parte es algo que compartimos como especie, pero tenemos la singularidad de ese bagaje genético que viene de nuestras familias, la singularidad de nuestros antepasados directos, ¿sí? Familiares. Y el medio ambiente no es solamente el lugar donde crecí, si he nacido en un contexto de alta vulnerabilidad o no, si he nacido en una familia que habla varios idiomas,
o que por circunstancias X la familia ha tenido que mudarse varias veces a lugares donde se hablaban distintos idiomas y entonces ese medio ambiente lingüístico es muy distinto al de las personas que hemos nacido acá en la provincia de Buenos Aires y acá hemos crecido y nos hemos desarrollado. El medio ambiente también es la calidad de los vínculos de ese sujeto desde la primera infancia. Medio ambiente es lo que mamá comió cuando yo estaba en la panza. Si yo tuve que compartir el útero con un hermanito porque era un embarazo gemelar y entonces tuve que compartir el alimento y por ahí mi hermanito se alimentó más que yo o yo más que mi hermanito. Si mi madre tomó alguna medicación, es decir, los eventos durante el embarazo, aquellos que llamamos factores de riesgo prenatales, perinatales, es decir, venía todo perfecto y al momento del nacimiento algo sucede que, por ejemplo, hace que sea un parto distóxico con una hipoxia neonatal, es decir, hubo falta de oxígeno para ese cerebro, eso es ambiente y eso puede hacer que se produzca eh, una alteración en ese neurodesarrollo y que deje una secuela, ¿sí? O no. También es medio ambiente otro gen. Ustedes piensen que el efecto del medio ambiente sobre los genes es que esos genes se enciendan, se apaguen, se estén más tiempo encendidos, produciendo esas proteínas que cumplen una función, que no se enciendan. ¿Sí? Tiene más que ver con este encendido y apagado de los genes para que cumplan su función. Y este medio ambiente distinto, fíjense, ¿no? Hermanos que comparten un porcentaje alto de ese bagaje genético, los mellizos, los hermanitos monocigóticos, es decir, que comparten 100% de su ADN, porque nacen de un óvulo y un espermatozoide, son clones genéticos, son idénticos genéticamente, sin embargo el fenotipo, que es la expresión del genotipo, lo que uno puede observar, es distinto. Pero nacieron en la misma casa, fueron criados por la misma familia, sí, pero en el útero ya hubo diferencias. A uno le pateó más la carita al otro, lo empujaba con el codito, recibió más alimento, estaba más arriba, estaba más abajo, nació primero, fue más complicado el parto con uno que por otro, uno era más remolón para tomar la teta y entonces se alimentaba un poco menos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ni hablar después, ¿no? Vamos creciendo, las amistades, los vínculos, los consumos o no, el tipo de alimentación. Ambiente es todo aquello que está por fuera del gen, en definitiva. ¿Sí? Por eso digo que otro gen también es medio ambiente. Esto para que no nos quedemos como alumnos de sociales con que medio ambiente es el contexto sociocultural, que también lo es. ¿Sí? Pero cuando hablamos de epigénesis estamos hablando de todo aquello que interactúa con nuestro bagaje genético, con el que hemos llegado a este mundo. Y eso hace a la expresión variable de la genética, a la variabilidad genética entre sujetos, más allá de lo normal o de lo patológico. ¿Sí? Podríamos decir esto mismo con un síndrome. Síndrome de Down es una mutación genética del mismo tipo, una cromosomopatía y un cromosoma de más. Los cromosomas es lo que organiza nuestra información genética. No importa en este momento, lo veremos más adelante. Pero no son todos distintos. Tienen la misma mutación y distintas manifestaciones fenotípicas. ¿Sí? Y dentro de la normalidad sucede lo mismo. Y esto es muy importante para poder entender con un volumen mucho más realista de la comprensión de los sujetos y no ser reduccionistas y explicarlo todo por efecto de los genes, todo por efecto de la familia, todo por efecto, no sé, de la pobreza. La epigénesis nos habla de esta complejidad de la que le estamos hablando ya desde la clase número 1 y de la que continuaremos hablando a lo largo del cuatrimestre y que esperamos también los acompañen a lo largo de toda su carrera. Este paradigma de la complejidad. Muy bien, entonces, ya presentamos entonces las dimensiones de los aprendizajes.
Estas dimensiones de los aprendizajes no son jerárquicas, se entrelazan entre sí y ordenan la manera de comprender los aprendizajes y la manera de intervenir, de pensar, de armar nuestras hipótesis diagnósticas, por ejemplo, pero se presentan en el sujeto todas juntas, mezcladas. Es más, les diré, cuando uno se mete mucho a hablar de una dimensión, casi que empieza a tocar otra, porque están tan entrelazadas, tan entrelazadas, y se tocan y dependen tanto una de otra, que es muy difícil establecer límites precisos entre una y otra. Vamos a intentar clarificarlo lo más posible, los límites entre qué es lo específico de cada una de las dimensiones, pero entender que esto es un esfuerzo cognitivo de quien utiliza este modelo teórico para interpretar los aprendizajes o sus dificultades. Es un esfuerzo nuestro que tenemos que hacer por tratar de ordenar la información compleja que se nos presenta con un paciente para poder pensarlo más ordenadamente, para poder comprender de qué se trata, para poder explicarle a otro de qué se trata. Y no son jerárquicas porque no es, bien nosotros vamos a empezar por una, ordenada por una, después otra y otra, y creo que estamos siguiendo, que vamos a seguir el mismo orden del libro, que además seguimos el mismo orden del libro original. Podríamos empezar al revés porque no tienen un orden, no hay una primera y otra que viene después y otra después, ni teóricamente ni en el devenir del sujeto, y tampoco con las cuestiones de edad. No es que los dispositivos básicos de los aprendizajes, como nosotros lo explicamos a través de los reflejos, tienen que ver con el bebé y nada podemos decir de esta dimensión de un adolescente o un adulto mayor. No, todas las dimensiones se aplican a cualquier sujeto en cualquier momento de sus aprendizajes y del aprendizaje que se trate, porque en definitiva lo que nos permite pensar esto es la complejidad del ser humano, ordenada teóricamente con estas áreas. Un modelo que Lucio Cerdá había empezado a pensar de otra manera, que en realidad él hablaba de, más pensando en el abordaje interdisciplinario, en lo que vieron de las cajas de herramientas. Bueno, un poco por ese lado venía esta concepción, y entonces hablaba de los aspectos neuropsicológicos y neurológicos del sujeto, y entonces en ese lugar se pensaba un poquito sobre el cerebro, el funcionamiento, las injurias, las características propias del funcionamiento cerebral y los neurotransmisores, la química cerebral. Después él pensaba en una dimensión sobre los aprendizajes desde el socioconstructivismo, y entonces ahí pensaba en los aspectos más cognitivos. Después pensaba en los aspectos del psiquismo. Entonces él lo dividía como más por áreas teóricas, y después llega esta concepción mucho más rica, porque cada una de las dimensiones integra varios aspectos y varias disciplinas, entonces me parece que puede dar mejor cuenta de la complejidad, incluso en el uso de las ciencias, de las herramientas con las que nos valemos para la interpretación de estas dimensiones. Estas son las 4 que nos permiten pensar y entender los aprendizajes, los dispositivos básicos de los aprendizajes, las funciones cerebrales superiores, la actividad neuronal epigenética y el psiquismo significante. Bien, vamos a empezar con los dispositivos básicos de los aprendizajes. Vamos a acomodar un poquito esto. A ver, vamos a hacer una pausa un segundo. Muy bien, retomamos. Ahí acomodo un poquito para que se vea un poco mejor las imágenes, que son para ilustrar. Todo lo que estamos hablando lo tienen en el texto, y pueden ir anotándose sus dudas tanto en el texto como en sus apuntes para poder trabajarlo cuando tengamos nuestro próximo encuentro por Zoom. Que ahí va a haber mucho para trabajar, y además todo esto lo vamos a poner en relación muy especialmente en clínica psicopedagógica, pero también en las otras áreas que vamos a trabajar en la materia. Bueno, los dispositivos básicos de los aprendizajes tienen que ver con los procesos básicamente determinados por el genoma,
sin cansarlos con esto porque ya lo van a ver en otras materias, lo que les decía un poquito hoy es esto, que nosotros tenemos en cada uno, primero y principal, que los seres humanos estamos conformados por células y en el núcleo, esta es una célula que puede ser células de cualquier tipo, ¿no? En el núcleo celular tenemos 46 cromosomas, los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 heredados de papá, 23 heredados de mamá, con toda esa información genética que nos hace ser quienes somos, que nos hace ser humanos, con esta conformación fenotípica, física, característica de los seres humanos, más todas esas particularidades que nos hacen ser parecidos a nuestra familia, distintos miembros de nuestra familia. En cada uno entonces de estas células tenemos un núcleo, dentro del núcleo hay 46 cromosomas, acá tenemos un cromosoma que está duplicado, no importa, vamos a imaginar que es así, pero en realidad es como acá habría 2 pegados por el centrómero, que es este cosito del medio. En este cromosoma, el cromosoma es una molécula de ADN, esta famosa molécula de ADN que todos ustedes conocen, que han visto en distintos contextos, que hemos visto en Jurassic Park, y que en su estructura misma lleva toda la información suficiente para armar y crear un ser humano completo, más la interacción con el medio ambiente. Eso siempre, siempre ténganlo en cuenta, que siempre hay esa permeabilidad de la influencia del medio ambiente sobre la expresión de los genes. Bien, Lucio Cerdá plantea en esta dimensión, cuando habla de los dispositivos básicos de los aprendizajes, es pensar en esto, en este bagaje con el que el sujeto llega a este mundo, con ese bagaje genético, y ojo que digo con el que llega a este mundo, pero como les decía más hace un ratito, siempre hay que pensar que ese bagaje genético con el que llegamos a este mundo nos acompaña a lo largo de toda la vida, y a veces las manifestaciones aparecen, por ejemplo, con la predisposición de desarrollar una demencia del tipo Alzheimer, cuando llegamos a la edad de adultos mayores, ¿sí? A veces un poco antes. Pero ya la tenemos desde que nacemos, y eso depende de nuestros genes. Toda la explosión hormonal y los cambios cerebrales de la adolescencia también tienen como sustento la información genética. Que después el medio ambiente haga sus efectos sobre esto, por ejemplo, un trastorno de la alimentación severa en la adolescencia puede retrasar o alterar de alguna manera el desarrollo hormonal, y por ende todo el desarrollo de los signos secundarios de la adolescencia, físicos, hormonales, y esos cambios corporales. ¿Y por qué? Porque teníamos un problema genético que no, porque el medio ambiente, por ejemplo, la falta de alimentación adecuada puede alterar esto. ¿Puede ser porque tenga algún problema genético? Sí, puede ser. Que se despierta, vieron que han escuchado esta expresión, se despierta más adelante. ¿Sí? Hay enfermedades genéticas, de base genética, heredadas incluso, muy estudiadas y reconocidas, que se desencadenan, se manifiestan, se despiertan. Lo podemos, a esta altura de la carrera podemos ir utilizando estos distintos palabras para poder explicarlo mejor más adelante, no al momento del nacer. Entonces, ¿cómo podríamos ejemplificar esta dimensión? Con los reflejos, ¿no? Acá tenemos algunos de los reflejos arcaicos, el reflejo de succión, el de prensión, el reflejo de Moro, el de hociqueo, el de raptación. Si ustedes saben que si ponen a un bebé, sale del útero materno, se lo ponen sobre la panza de la mamá, y el bebé va a arrastrarse con movimientos coordinados y alternantes de miembros superiores e inferiores hasta llegar al pecho. Los olores especiales que van a salir de la mamá desencadenados por los procesos hormonales del parto, van a atraer al niño hacia el pecho, que cuando roza parte de su rostro desencadena la búsqueda el reflejo de búsqueda, disculpen, y
cuando toca por alguna zona de la boca, cercano a la boca, la periferia bucal, el bebé empieza a buscar, abre bien grande la boca y cuando se encuentra con el pecho, que podría ser el pecho, si uno le pone el dedo, hace lo mismo, succiona, porque es un reflejo, se desencadena de manera automática. Los reflejos se desencadenan de manera automática. Algunos reflejos superficiales requieren de cierto estímulo para poder desencadenarse y cumplen una función para la especie que tiene claramente que ver con la supervivencia de la especie. Y después esos reflejos irán cediendo en su automatismo para empezar a ser más voluntarios. Y entonces aparecen las reacciones circulares primarias que Lucio menciona como ejemplos dentro de esta dimensión, que es esta coordinación que puede lograr un bebé para poder tomar un objeto y llevarlo a la boca, ¿sí? Y en realidad lo va a hacer con todo lo que llegue. Lo que pueda agarrar, todo va a ir a parar a la boca. Es una reacción automática, es una reacción muy generalizada en el niño, pero que tiene esta base genética. Por eso todos los niños hacen lo mismo, ¿no? La gran mayoría es una tendencia que llevan adelante. Entonces, dispositivos básicos de los aprendizajes es todo aquello que viene determinado o preformado, que viene básicamente determinado por el genoma. El genoma es el conjunto de genes que cumplen múltiples funciones en el organismo, y hay una frase que no se puede dejar de mencionar cada vez que uno habla de genética y de determinantes genéticos, es que estamos genéticamente determinados para no estar genéticamente determinados. Esto es, estamos genéticamente determinados a ser permeables o a ser afectados por el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, fíjense que hasta la expresión de genes estructurales como los homeobox, que hacen que tengamos la cabeza donde la tenemos y que no crezcan en otro lado, y uno dice, y se encienden en un momento del neurodesarrollo muy específico, muy temprano, del crecimiento intrauterino del feto, pero así todo están permeables a los efectos de un teratógeno, de algo que interfiere con eso, una medicación, una infección en la madre, en los periodos muy tempranos. Por más que haya genes que se encienden automáticamente, se encienden y se apagan, o cumplen esa función y luego se silencian para siempre. Aún así estamos expuestos a los efectos del medio ambiente, y vuelvo a repetir que no hay que pensar a esta dimensión solamente vinculándola con los reflejos del recién nacido o con los bebés recién nacidos y con la simpleza de decir que tiene que ver con una patología genética, ¿no? Ahí es como, pum, como lo más claro de ver, pero igual después hay que ir a la singularidad genética en cada una de estas situaciones que estamos hablando, y siempre hacer el esfuerzo de pensar esta dimensión a lo largo de toda la vida, y no relacionarlo solamente con los inicios, con los reflejos, con las reacciones circulares primarias, secundarias, terciarias. Estos dispositivos básicos son aquellas condiciones con las que nace un niño, con esas herramientas también primarias, como la capacidad de analizar visualmente, de reconocer un rostro, de reconocer la voz de la madre, ¿sí? Esos son dispositivos básicos de los aprendizajes también. Bueno, vamos a hacer una pausa acá, como parte 1, y para que no se haga tan largo el video, y hacemos una segunda parte con las dimensiones que faltan. Muy bien, vamos a pausar aquí.